Revolución cultural. Mi identidad. Homenaje al artista. Un espacio para valorar y reconocer a hombres y mujeres por sus invaluables aportes a la cultura, el arte y a la revolución democrática y cultural de Bolivia. Flavio Machicado nació en La Paz en 1898. Empezó su vida de viajes y estudios a muy temprana edad. Primero a Lima, luego a Santiago de Chile y finalmente a los Estados Unidos y Francia. Estudió finanzas en la Universidad de Harvard. Sin embargo, su vocación era otra y empezó a cumplirse cuando regresó al país. Mostrando su pasión por la música, creó la tradición paceña de las flaviadas, sesiones sabatinas gratuitas de música clásica, iniciadas en 1916. Flavio Machicado murió en 1986, poco después de haber sido reconocido con el Cóndor de los Andes en el grado de comendador y haber sido hijo predilecto de la ciudad de La Paz. Años más tarde, su hijo, Eduardo Machicado Saravia, da continuidad a las actividades musicales de las flaviadas. Sin embargo, su vida difícilmente reduce a esta tarea de responsabilidad filial. Crece en Sopocachi, pero muy joven decide viajar a Europa para finalmente radicar en España 6 años. Fue preso político y forzado al exilio, pudiendo regresar a Bolivia después de la caída de Banzer. Posteriormente retorna a Bolivia como voluntario del Centro Cultural El Tambo. Años después ejerce el cargo de gerente de las canteras de Comanche. La vida de Eduardo no ha bajado de intensidad en los últimos años. Fue concejal de la ciudad de La Paz. Además de las flaviadas, es también prolífico autor de memorias y testimonios históricos. Demos la bienvenida a Revolución Cultural a Eduardo Machicado Saravia. Bienvenida a don Eduardo Machicado Saravia, hijo de un gran gestor cultural, como lo mencionábamos, don Flavio Machicado Vizcarra, que nos ha dejado, por supuesto, una siembra hermosa, una huella importante en el ámbito cultural. Bienvenido a Revolución Cultural a través de TV Culturas. Maestro. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien, bienvenido. Bueno, su padre, un gran hombre que ha dejado huellas, que ha aportado mucho al arte y a la cultura de La Paz y Bolivia. Bueno, mi padre indudablemente tuvo dos amores muy grandes, la música y la ciudad de La Paz. Ha construido prácticamente todo lo que es el pavimento y el adoquín y es además uno de los defensores de la Puya Raimondi, que es una de las plantas que está simbolizada en el billete actual de 10 bolivianos. En todo caso, siempre fue uno de sus amores más grandes el escuchar la música y el abrir su casa para que todos pudieran de alguna manera utilizar o servirse de la discoteca que él fue construyéndola durante casi 100 años. 100 años, exactamente 103 años. ¿Usted recuerda en qué etapa llega a conocer, por ejemplo, las flaviadas, ese espacio cultural? ¿Cómo era? Bueno, en el fondo yo he nacido en la misma casa. He nacido el año 1940 y ya mi padre ya llevaba desde el año 16 haciendo sus audiciones de música. O sea, en la práctica yo he nacido escuchando música universal, la música clásica, la música contemporánea, la música romántica, toda la música folclórica permanentemente desde que nací. Hoy voy a cumplir 79 años. Pero en el fondo yo he hecho simplemente seguir la labor de mi padre, porque él me lo pidió. Mi padre murió el año 1986 y cuando moría mi padre, él me pidió con todo el cariño que tenía que pudiera seguir esa labor que él había realizado durante casi 70 años. Yo he hecho ya prácticamente 30 y tantos años para cumplir los 103 años que tú me dices. Pero la casa está abierta para todos.
es una casa abierta para todas las personas. No se necesita ninguna invitación. Simplemente llegar el sábado a las 6:30, que empieza la flaviada y que termina a las 8:30. Qué maravilloso. Antes pues no teníamos la tecnología de hoy que se tiene, ¿no? Los parlantes. ¿Cómo era esa etapa? Me hablaba de un instrumento que lo lleva como logo la fundación, ¿verdad? Bueno, en el fondo, es decir, la flaviada nace un poco con un equipo que se llamaba Sonora, el RC Víctor, Sonora, que fue creado a principio de siglo, en el año 16, 17, cuando él se compró ese equipo en los Estados Unidos. Claro, seguramente era un equipo muy caro para entonces. Hoy en día ya indudablemente se ha modificado mucho. Posteriormente, mi padre, cuando vuelve de Europa a Bolivia, él ya empieza a hacer con equipos mucho más modernizados, más grandes, hasta que en el año 1947, cuando realmente se bautiza el nombre, porque es don Raúl Calderón Soria, un periodista del periódico La Razón, que hace diseños y dibujos sobre la flaviada. Y cuando hace los diseños y los dibujos no sabe qué título ponerle. Entonces, un poco utilizando el nombre de Flavio, él bautiza y lo llama Las Flaviadas. Wow. Aquellas audiciones de música, de conciertos con discos. De esta forma, luego la gente va ya conociendo las Flaviadas como institución. Es el Banco Central el que el año 49 le da un dinero a mi padre como préstamo para poder igualmente ampliar la sala, y esa sala ampliada trae los equipos de la casa Fischer, que eran los que fabricaban los tocadiscos. Ellos le fabrican un equipo especial para mi padre, especial para Bolivia, especial para hacer esas audiciones musicales con los parlantes que los construyen como primeras cajas, las primeras cajas de resonancia que empezaron a existir el año 49-50. Para el año 1959 ya mi padre tiene un equipo Macintosh, laboratorio de sonido. Hoy utilizamos un equipo Fischer y estamos de alguna manera siempre actualizados entre lo que puede ser escuchar, y escuchamos cualquier tipo de disco. Puede ser de 78 revoluciones por minuto, puede ser 33, 45 o los compact disc que ahora se utilizan. Pero la Fundación Flavio Machicado no solamente es discos, también tenemos libros. Y don Flavio tenía una biblioteca de más de 20.000 volúmenes que ha podido indudablemente ahora clasificarse y poder empezar a ser también abierta al público, así como también tenemos 60.000 periódicos que nos permiten de alguna manera tener la hemeroteca. Hay muy pocas instituciones bolivianas que en vida han podido cumplir sus 100 años y nosotros somos un ejemplo de que el ser permanente, el ser constante, puede ayudar de alguna manera a construir y desarrollar una cultura que nos integre hacia todo el mundo y podamos tener realmente que nuestra música sea también conocida por otros países y otras regiones. Eso es un poco el deseo y ese es nuestro aprecio. Y aquí está resumido los 100 años de trabajo en esta obra. Qué lindo. Desde que usted asumió, hubo tal vez, incluyó otras temáticas, ya lo decía, libros, poesía. ¿Qué actividades más ahora se desarrollan, maestro? Bueno, en el fondo, la Flaviada es un concierto de música, pero indudablemente alguna vez hemos hecho algún otro tipo de programas, programas en vivo, por ejemplo, de conciertos. Entonces, alguna vez hemos hecho algunas filmaciones, como por ejemplo el grupo de Moxos que vino directamente a visitarnos, pudimos hacer un programa especial, o otros músicos que llegaron. Gente importante
del mundo universal, como Leonard Bernstein, por ejemplo, el director de orquesta, que vino en el 58, nos visitó, estuvo con nosotros y, bueno, participó de una flaviada también. Y así también otros músicos, como el pianista Cuerti, por ejemplo, o ha habido mucho más músicos que han visitado, y entre las cosas que son anecdóticas o importantes es como Pablo Casals de alguna manera se entera de que mi padre hacía la difusión de la música. Entonces, desde el Festival de Prades, en la década del 50, él le escribe y le manda un cariñoso abrazo y hace un apoyo abierto desde lo que puede ser una iglesia que estaban construyéndola después de la Segunda Guerra Mundial. Qué maravilloso. Bueno, maestro, nosotros le tenemos una sorpresa porque ahí en los saludos de los familiares le invito a ver la pantalla, Jaime, ¿verdad? Por supuesto que sí, tenemos una sorpresa muy especial, una nota familiar de parte de la producción del programa, como también en conjunción con su familia. Atento, por favor. Su tenacidad siempre para mí han sido un gran ejemplo para poder continuar. Creo que lo más importante que yo guardo de mi padre es el hecho de que él siempre ha querido construir un mundo mejor, ¿no? Y que de alguna manera, desde cosas chicas y desde lo cotidiano, ha ido armando y compartiendo el legado de su padre, pero al mismo tiempo honrando ese acto que es simplemente el hecho de compartir música con quien quiera y con quien sea, siempre dispuesto a abrirte el corazón y compartir contigo una conversación, y simplemente es eso. Yo creo que mi relación con mi papá siempre ha tenido muchas subidas y bajadas, y hemos ido construyendo este espacio y manteniendo en un homenaje a mi abuelo todo esto que nosotros creemos y que compartimos con la gente. Todo lo que él ha hecho y sigue haciendo por la cultura y por la música en La Paz, escribe libros, difunde a través de las flaviadas la música clásica, promueve todo tipo de actividades culturales. La verdad es que es un bien a conservar y un bien a loar por todos los que nos gusta la música, la literatura y la cultura en general. Yo simplemente tengo palabras de agradecimiento y de cariño porque me dejó durante 4 años entrar en su casa, trabajar en su biblioteca y hacer que mi nombre esté asociado en alguna manera a su obra. Gran gestor, un gran hombre que no solamente comparte y abre la puerta de su casa, sino también la puerta de la historia a través de todos esos documentos que ha sabido guardar con el tiempo, documentos, libros, papeles, periódicos, etc. Y se le agradece por eso, se le agradece por las piedras en la ciudad, por Comanche, por las historias que nos ha contado, por esa gran capacidad de hacer revolución a través de la cultura. ¿Cuántos hijos? Bueno, tengo 2 hijos, ¿no? Cristina y Eduardo. Eduardo se encuentra en Inglaterra, mi hija felizmente es la que me acompaña. Ambos son un poco los que van a seguir la flaviada, claro, sí, por otros 100 años más. Porque si hay que continuar ese legado. Esa es la idea. Hay que continuar ese legado. En estos 35 años que usted dirige flaviadas, ¿hay algún momento que le ha llegado, no sé, que se lleva, que se recuerda, un momento, qué sé yo, un evento importante? Bueno, el año 1970 se cumplían 200 años del nacimiento de Beethoven. Mi padre hizo un homenaje en el montículo, construyendo la figura de Beethoven
bajo el compromiso de los 4 primeros flavianos que venían a la... que fueron los que inauguraron, si ustedes quieren, en las reuniones, un poeta, un músico, un pintor y un político. El poeta era Guillermo Vizcarra Fabre, el músico era Emanuel Zambrano, que tocaba el violín, el pintor era Arturo Borda y el político era don Enrique Valdivieso. Junto con mi padre, ambos, el 28, quisieron hacer un homenaje de la muerte de Beethoven, pero no lo pudieron hacer porque eran entonces jovenzuelos. Mi padre cumple esa misión y lo hace en el montículo en el año 1970. Actualmente está el monumento a Beethoven y da la casualidad que el próximo año se cumplen los 250 años también. No sé si es de la muerte o del nacimiento, pero me parece que es de la muerte de Beethoven. Y las Flaviadas estarán presentes una vez más para hacer un homenaje a un músico tan extraordinario como fue Ludwig van Beethoven. Tantas obras que nos ha dejado. Eso sería todo. Continúa las Flaviadas, ¿están abiertas todos los días? Todos los sábados. Todos los sábados. Todos los sábados del año. Ingreso gratuito. Gratis. Bueno. Esta es la dirección, ¿verdad? Esta es la dirección, Avenida Ecuador, 2448. Y esta es una de las invenciones. Aquí es el programa de mayo, por ejemplo. En este programa de mayo, que está dedicado a Johannes Brahms, es una hojita, una simple hojita, como ven, que se la arma. Como un librito. Como un librito, ¿verdad? Eso es. Ahí está. Los invitamos entonces a ser parte también de estos espacios culturales que tenemos en la ciudad de La Paz. Gracias a hombres como usted, porque aportan a nuestra cultura, porque incentivan el arte en la población. Pero en el fondo te tengo que hacer una corrección. Son gracias a ustedes que me visitan y que puedo desarrollar esa actividad. No es al revés. Gracias al pueblo. Claro, si no es el pueblo, no hay Flaviadas. O sea, en el fondo estamos abiertos, pero son ellos los que hacen la Flaviada, no yo, en el fondo. Esa es la verdad. Felicidades, maestro. Gracias. A nombre de la ministra de Culturas y Turismo, la licenciada Vilma Lanoca, queremos entregarle este reconocimiento. Maestro Eduardo Machicado Saravia, gestor cultural boliviano, en reconocimiento a su invaluable aporte a la cultura, el arte y a la revolución cultural del Estado Plurinacional de Bolivia. Felicidades, maestro. Gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Para Eduardo Machicado Saravia, gestor cultural boliviano. Muchísimas gracias, maestro. Por supuesto, nosotros continuamos con más aquí en Revolución Cultural. Jaime. Queremos invitarles a todos para ir a un pequeño corte porque tenemos mucho, pero mucho más en Revolución Cultural. Homenaje al artista. Un espacio para valorar y reconocer a hombres y mujeres por sus invaluables aportes a la cultura, el arte y a la revolución democrática y cultural de Bolivia. Revolución cultural. Mi identidad.